Bienvenidos a Un Café para Mamá, el espacio donde nos tomamos un respiro. Hablamos de crianza real, de los días buenos y de los no tanto, de los retos, las alegrías y de todo lo que hay en medio. Este es un rincón para ti, para que te sientas acompañada, comprendida y sobre todo escuchada, porque detrás de cada mamá hay una historia que merece ser contada. Y aquí la vamos a escuchar. Bienvenidos una vez más a Un Café para Mamá, disfrutando de las historias de madres, las historias de crianza. Y hoy nos acompaña Alejandra. Ella hace parte de las autoras, 18 autoras del libro Un Café para Mamá. Seguimos abordando cada capítulo y en esta ocasión Alejandra nos va a estar hablando de Es hora de olvidar. Vamos a ir conversando acerca de este espacio y de este episodio tan lindo, no sin antes decirle a la audiencia, a la gente en nuestro canal de YouTube, que puede suscribirse, que puede estar dejando sus comentarios referente a las historias. Y Alejandra, nuestra invitada, está casada, tiene 2 hermosos hijos, uno muy chiquitín, acaba de tener su bebé, Emiliano, y también Luciana, la cual plasma en este capítulo. Hablemos de Es hora de olvidar o Hora de olvidar. Aleja, bienvenida. Gracias, Ingrid, por la invitación. La verdad, muy contenta de este espacio y bueno, llevarles un mensaje de parte de Dios por medio de este capítulo del podcast. Hablemos de una quiebra familiar. Hace que muchas cosas se derrumben dentro de la familia. Esa parte la plasmas en este capítulo. Claro, el capítulo de Hora de olvidar viene a raíz de una quiebra financiera que tuvimos que atravesar con mi esposo. Realmente tuvimos nuestra primera quiebra financiera alrededor de hace 7 años y pues mi esposo y yo somos muy emprendedores, creíamos mucho en Dios en ese momento, pero no estábamos tan cerca de Él como debíamos y pues pasamos muchos momentos difíciles. En medio de ese recuperarnos, volvimos a caer y en Hora de olvidar se plasma la tercera caída de nuestra quiebra financiera, que fue como la devastadora, entre comillas, y la verdad afectó completamente todo, porque cuando el tema financiero afecta un matrimonio, desestabiliza todo. ¿Qué pensaban ustedes en ese momento? Porque me hablas acerca de 3 quiebras financieras. Me imagino que cuando iniciaron dijeron esta es la vencida. ¿Qué pensaban cuando la tercera no es la vencida, sino nuevamente un fracaso dentro de la familia? Así es, justamente esa palabra fue algo que nos retumbó en la mente y en el corazón, porque era eso, ¿no? Sentir como volvemos a fracasar o esta es la vencida. Y en esta ocasión, ¿qué puedo decir? Que en esta ocasión sí incluimos de forma correcta a Dios, y aunque fue un momento muy difícil, circunstancias muy duras, porque teníamos a nuestra niña pequeña y verla involucrada en todo, porque lo financiero toca todo. No solamente la parte económica, sino también la salud mental, emocional, y sin querer también pues nuestra hija se vio involucrada en el tema, pero creímos en Dios y bueno, más adelante les cuento cómo salimos adelante de ese episodio como tan difícil y sobre todo puedo decir que en esta ocasión cerramos los oídos a las personas que nos decían van a fracasar o cómo creen ustedes si usted no tiene un resultado, y le creímos a Dios que no era un fracaso más, que era desde la experiencia donde íbamos a levantarnos de verdad y salir por fin de esa crisis financiera. Bueno, ¿y cuáles, Aleja, son esos ingredientes especiales para poder salir de esa quiebra que les sirvieron a ustedes como familia? Bueno, lo primero que nos quedó súper claro a mi esposo y a mí fue llegar a los pies de Dios, realmente buscarlo a Él, no porque nos fuera a solucionar como un problema económico, sino porque necesitábamos ir mucho más adentro. La economía no solamente es como el dinero local de cada país, la economía también va muy, digamos, ligada a procesos de perdón, a procesos de sanación, y para nosotros fue como el ingrediente secreto, entregarnos a Dios y permitir que Él hiciera una obra en nuestro corazón y sanar un pasado, porque Él nos tenía algo nuevo. Entonces para nosotros fue fundamental entregarnos a Dios y aceptar que íbamos a vivir un proceso muy profundo. ¿Cómo se hace, Alejandra? Usted habla de algo y es olvidar. ¿Cómo se olvida esa parte? ¿Cómo dejamos el pasado para mirar lo nuevo? Porque no es fácil después de varios intentos. Olvidemos y volvamos a empezar otra vez. Claro, la palabra olvidar para nosotros fue como un regalo de Dios, porque fue como una corita para el alma, comprendiendo que olvidar no es tener Alzheimer y ya no me vuelvo a acordar, sino poder tal vez recordar esos momentos, esos episodios
con amor. Entonces olvidamos la parte que duele y la transformamos a algo que nos enseñó y nos hizo crecer mucho. De hecho, en este momento podemos decir una frase con mi esposo y es: bendita quiera la que nos hizo crecer. ¿Cómo entonces mira el momento que están viviendo como una oportunidad? ¿Cómo se hace esa parte para mirar hacia el futuro y mirar, bueno, de esto podemos sacar algo bueno, de esto podemos ver que hay una oportunidad? Bueno, cuando comprendimos que debíamos dejar a un lado la queja, en la queja entraba también poder entrar en un proceso de perdón. De hecho, como pareja, perdonarnos muchas cosas porque los dos tuvimos errores financieros, los dos somos muy equipo, entonces los dos celebramos lo que ganamos y también asumíamos lo que perdíamos. Entonces poder integrar eso y poder hacer ese proceso correcto para uno, digamos, que salir adelante sin heridas, no solamente como que, ay, salimos y ya, y en el corazón en cualquier momento una discusión típica de pareja, pero cuando usted o cuando, no, era de verdad el olvidar y poder iniciar un nuevo comienzo. Fue súper importante esa parte. Aleja, hay otra palabra que yo tomé de este capítulo que hace parte y es como un hilo dentro del capítulo y es la paz. La paz es muy, muy hermosa y es importante que comprendamos, así como Dios me regaló de pronto a mí en medio de pedirle discernimiento, que la paz no era la paz del mundo, lo hablo no desde lo religioso, sino desde lo muy espiritual que Dios nos permitió vivir, y era esa paz en medio del caos, literal, era tener paz en medio de un huracán, de una tormenta, de un desierto, como lo podamos describir, pues cada vivencia. La de nosotros fue llegar al punto de en nuestro hogar no tener servicio de agua, luz, gas, dejar a nuestra hija donde nuestra suegra para que le diera comida y no decir nada. Nosotros como que, ay, una pijamada. Pasar situaciones tan difíciles como decir, tengo un pan y se lo voy a dar a mi hija y mi amor ya comí yo. O sea, caímos en un pozo muy profundo, tremendo, y en el mismo tiempo mi esposo estar trabajando en un pueblo y pasar muchas necesidades y de hecho humillaciones. Y aún así, ese momento tan crítico, recuerdo perfectamente que una noche en el apartamento sin luz nos abrazamos, lloramos y dijimos, estamos muy felices, nos sentimos muy agradecidos porque no había nada, pero descubrimos que ahí lo había todo. Y esa paz no se compra con absolutamente nada de dinero. Sé que sí se puede dormir bien, porque cuando llegan crisis y especialmente las financieras, en muchas ocasiones no se duerme, pensando en cómo solucionar ese tema para ayudar en casa, para solucionar las necesidades de casa, pero tocando algunos puntos importantes, el encuentro con Dios, el volverse a conectar con Él, el saber que es hora de ver esta situación como una oportunidad para crecer, genera eso que has estado hablando, paz en el corazón de tu esposo, el tuyo, para luego brindarle una seguridad a tu hija. Así es, yo creo que fue fundamental lo que hemos mencionado. Primero, incluir a Dios de forma genuina, recibir su paz y también su guía y dirección, porque hicimos un plan, a pesar de muchas situaciones y de muchas etiquetas que nos querían poner, no las aceptamos, sino que le hicimos caso a Dios de hacer un plan y poder salir adelante de eso y darle también una lección a nuestra hija de que sí se puede, porque yo creo que todos los procesos nos preparan para algo y en este punto puedo decir que sin importar lo difícil que fue, no nos dejamos engañar de lo difícil o de lo terrible que podía ser, sino que pensamos, bueno, ya estamos en esta situación, ¿qué nos va a traer Dios? ¿Qué nos va a enseñar Dios? Dios, ya estamos listos para un siguiente nivel. Cuando todo era tan difícil, nos decíamos en las noches, algo maravillosamente bueno nos va a pasar mañana. Y creo que pues fue demasiado importante creerlo, sentirlo, y hoy por hoy pues tenemos la respuesta de Dios, no importa el desierto que estemos pasando, hay que creerle a Dios, hay que taparse los oídos para el mundo y ahí Él nos va a sorprender porque después de esa quiebra siento que estamos experimentando algo muy bonito que le pedíamos y era paz financiera y una libertad financiera que día a día Él nos está mostrando que es posible. Yo creo que esta crisis transformó también la forma de ver las situaciones que se pueden enfrentar dentro del hogar, ¿cierto? Eso lo podemos encontrar en este capítulo de Un Café para Mamá, pero hay otro capítulo especial y ese capítulo tiene que ver con ansiedad, tiene que ver
con preocupación, usted lo llama un SOS. Vamos a decirle a la gente por qué lo llama SOS. Bueno, este capítulo literalmente es eso, una señal de auxilio para Dios, como que no encontré ayuda en el mundo, necesito literal el rescate de parte de Dios y por eso fue ese SOS, auxilio, y Dios lo respondió. Bueno, vamos unos años atrás, vamos a volver un poquito al pasado. Y Luciana tiene 3 años, ¿no? En ese entonces. Hay algo que empieza a ocurrir con Luciana y hace que la lleves al hospital. Cuéntanos acerca de ello. Bueno, hace, ya 7 años, Lucy acaba de cumplir 3 años y pasamos un día muy divertido en la casa de unos amigos, un día perfecto, normal. Luciana no le daba, la verdad, ni un episodio de gripa, era una niña pues en ese momento aparentemente muy sana y en la noche de la nada ella empieza a convulsionar y nosotros estábamos para dormir. Cuando empezamos a sentir que la niña tenía unos movimientos raros, prendimos la luz y la vimos pues convulsionando, la vimos completamente pálida, bueno, un cuadro muy doloroso para papás y lo primero que hicimos fue como ponerle el algodón con alcohol en la nariz y al ver que no reaccionaba pues salir corriendo a una clínica, llegar a la clínica y verla que estaba ya atendida por muchos médicos porque por ser niña pues la prioridad era ella en urgencias y no reaccionaba, no respondía, ella seguía en su convulsión, le aplicaron medicamentos y ella continuaba en la convulsión. Mi esposo y yo trabajamos en el área de salud y comprendíamos de pronto un poco el lenguaje cuando los médicos dicen código azul, que era un código de emergencia para traer como para reanimarla, para intubarla. Entonces fue un momento demasiado difícil, muy de sorpresa, pero bueno, Dios tenía un gran propósito con eso y lo hemos podido superar. Hay una parte que me encanta dentro de este capítulo, Alejita, y es cuando está en ese momento difícil, Luciana en el hospital reanimándola, tú pegas un grito, das un grito, como solo saben hacer los papás, las mamás, cuando algo está ocurriendo con los hijos y pronuncia su nombre y ella empieza a reaccionar. Sí, pues al ver que pasaban tantos minutos, yo creo que desde la casa hasta la clínica ya iban como alrededor de unos 25 minutos y ya pues ver que estaban desempacando el tubo para intubarla, yo lo que hice fue decir su nombre, pero pues en un grito. Yo estaba en la puerta de la sala de emergencias de reanimación y cuando yo le dije Luciana, ella empieza a llorar como si fuera una bebé, porque un niño de 3 años llora muy diferente a un bebé y mi hija empieza a llorar como una bebé y los médicos me dicen de inmediato, sígale hablando porque ella le responde y frenan el proceso de reanimación cuando yo le hablo. Y ahí empiezan a ayudarla, a reanimarla, y luego el diagnóstico, después de poderla ya estabilizar, el diagnóstico que te dan con tu hija. Hablemos de ese diagnóstico y de ahora poder saber que Luciana es una niña totalmente sana, fue un proceso para ustedes como papás y bueno, podemos ver también el Dios que hace milagros ahí. Así es. Cuando Luciana, ese día no nos diagnosticaron nada, solamente preguntaban si era por fiebres y pues, lo normal de un niño, o puede convulsionar por fiebres, pero no, al ver que no, de ahí a que le diagnostiquen a ella como tal la epilepsia, pasan alrededor de 3-4 meses y en ese tiempo 2 convulsiones muy graves también. Mi esposo se tuvo que ir para Barranquilla por temas laborales y en parte mezcla con ese tema financiero. Entonces yo recibo el diagnóstico sola, entro al consultorio del neuropediatra y él me dice que el diagnóstico de la niña era epilepsia. Entonces fue como muy difícil porque uno como mamá no espera recibir un diagnóstico, pero en medio de todo Dios me decía que debía ser fuerte y valiente, que él me iba a hacer fuerte y valiente, inquebrantable como el diamante. Entonces yo lo tomé muy profundo, de hecho desde el momento de sala de emergencias, cuando yo le dije su nombre fue como una respuesta de Dios, como de llamarla, porque él me decía que debía ser valiente. O sea, ahí como mamá nos tenemos que recoger muchos sentimientos y emociones y me puse la coraza o la capa invisible de mamá para poder ser la supermamá, es decir, voy a ser fuerte y valiente por mi hija. En el momento en que recibo el diagnóstico, igual
salí, mi hija la recibieron sus primos y yo me fui a sentar. La verdad fue como un momento gris, lo describo de esa forma. Para mí todo era gris cuando recibí ese momento. Fue muy difícil. Lo primero, como me pregunté qué hice mal, Te cuestionas. fui yo, fallé, porque ella, muchas cosas, y mi esposo en otra ciudad, entonces el peso emocional fue muy fuerte, tener que poner la coraza de aquí en adelante, poner límites a la familia para poder ayudarle a mi hija y no hacerla ver como si tuviera algo que la pudiera sentir como inválida ante la sociedad, sino fortalecerla, decirle, amor, tú puedes, tú no eres diferente, porque le decían eso en el colegio, es que tú eres diferente, o en la casa de pronto querían permitirle hacer cualquier cosa por su patología. Entonces fue complicado poder tener yo creo que fue un carácter de Cristo, porque si no, no hubiese podido poder armarme de valor con amor, corregirla. Nunca le he pegado, pero siempre la hemos corregido con amor, y hoy por hoy Lucy ha mejorado grandemente, lleva un buen tiempo sin convulsiones, ha avanzado demasiado, ella no tiene daño cognitivo, que era uno de los peligros pues, de este tema, y muchas otras cosas más. Y aunque la ciudad y el país no cuentan con la inclusión que necesitamos, muchas mamás hemos tenido la inclusión de Dios, porque Él nos ha dado todo, los medios, las personas, el carácter, para poder hacer que mi hija hoy por hoy sea una niña sana y feliz, porque Luciana es eso, es una niña feliz, amorosa, y tiene una personalidad muy linda que se logró por medio de Dios, porque a nuestras fuerzas no hubiésemos podido. Y con mi esposo, pues el poder hablar como pareja y decir, vamos a tomar estas decisiones, las respetas, las respeto, nos revestimos de fortaleza de Dios y seguir adelante, porque nuestra hija no es enferma, tiene una patología y Dios la va a sanar. Y Así ya fue. está bien. Así fue. Luciana hoy por hoy practica sus deportes, lleva una vida muy saludable, con los cuidados que siempre le indica el neuropediatra. Entonces yo le digo a ella, a veces me preguntaba, porque es muy difícil decirle a un niño de 3 años, no puedes comer dulces. A ella le hicieron restricción de dulces, de muchos alimentos que un niño come normalmente, y ver a todos que sí y ella que no. Entonces fueron como esos momentos difíciles, y hoy me dice, ay mami, es que Dios quería que yo fuera saludable, y le encanta su deporte y su vida saludable, aunque a veces hay como esos, digamos que bachecitos en el camino. Puedo decir que por medio de Dios la hemos preparado para afrontar una realidad muy diferente a la que pintaba o a la que nos describía el neuropediatra en ese momento. Aleja, ¿sientes que detrás de todo esto Dios hace posible porque hay un propósito donde se aprende a tener fe, a desarrollar esa fe, a ver a ese Dios que da esos milagros en medio de esos momentos grises, como los llamo? Así es, yo creo que en ese desierto yo me enamoré de Jesús, la verdad. Antes no tenía como esa relación con Dios, y en medio de ese desierto donde literal muchos amigos y familias se fueron, ahí es donde uno se da cuenta como que con quién cuento. En mi caso, empezando el diagnóstico, mi esposo se tuvo que ir a otra ciudad, entonces fue como, fue muy fuerte para mí, pero a la vez lo agradezco demasiado, porque en ese tiempo o en esas noches que yo no dormía, yo esperaba que mi hija se durmiera para llorar alrededor de las 3 4 de la mañana, y empezaba como a escuchar a Dios, como que, bueno, no por qué, ¿para qué? Y empezamos en esa relación bonita. Yo puedo decir que la verdad, puede sonar raro y todo, pero también le doy gracias a Dios por lo que pasó con mi hija, porque fue una forma de fortalecer mi relación con Dios, y no solo mi relación, mi hogar, entregárselo a Dios, y nos encanta. Lo vemos de otra forma. Antes lloraba contando esto, ahorita lo cuento más tranquila, pero con ese sentimiento del corazón de, no, como hora de olvidar, o sea, no lo olvido, pero ya lo recuerdo con amor, porque Dios esa herida la volvió una cicatriz, y espero que le pueda servir a otras personas también a sanar. Esos procesos nos hacen crecer, madurar, desarrollar ese carácter de Dios en nuestra vida. Aquella persona que de pronto está viéndonos en estos momentos a través de un café para mamá, ¿qué le podemos decir a esa mamá, a ese papá o a esa persona que dice, bueno, tengo una crisis financiera o tengo una situación en mi casa bien difícil y ustedes me están diciendo que es hora de olvidar, es hora de verlo como esa oportunidad para poder seguir creciendo? ¿Qué le decimos a ellos? Bueno, yo sí les puedo decir con toda la convicción y con todo el amor, que todo depende como nosotros decidamos verlo.
aunque suena fuerte, también hemos aprendido que todo es una decisión. Y a veces caemos en un papel de víctima mientras reaccionamos, que somos el protagonista de nuestra historia y que Dios nos va a dar todas las herramientas, porque así como pasamos una situación, Dios nos da el cómo para salir de ella. Es importante tener esa conexión con Él, creerle, amarlo por encima de todo y cerrar los oídos al mundo, a las opiniones negativas, a los comentarios que no nos sumen y empezar a escuchar lo que sí nos va a ayudar a salir de esos procesos, sean financieros, que creo que también es una de las causantes, por ejemplo, de tantos divorcios, Sí. porque es un momento muy crítico, y también en el área de salud donde uno se puede derrotar y decir muchas cosas que no van al caso. Pero si, por ejemplo, en el caso de pareja nos sentamos y lo dialogamos, creamos un plan, lo cumplimos, podemos decir en un tiempo también, porque tenemos que permitir el proceso, el tiempo, que Dios obre y que después podamos decir, valió el esfuerzo de todo este tiempo y Dios nos formó a través de todo este tiempo. Importante salir de la prueba renovados, cambiados completamente. Y en el área de salud, recibir los diagnósticos, sí, pero creerle a Dios, no creerle 100% al médico, porque a veces su profesión no lo hacen a mal, etiquetan, eres un enfermo, pero para Dios no somos enfermos. Entonces, recibir un diagnóstico creyéndole a Dios que Él puede hacer cualquier cambio, para Él no hay nada imposible. Entonces, revestirse mucho de Dios, del amor de Dios, pedirle mucho paz para que podamos soportar todos los procesos, y también pedirle una palabra que a mí me encanta y es colirio, para poder ver lo que otros no ven, para poder ver oportunidades que otros no ven. Así estemos sentados los dos, Dios nos permite ver lo que otra persona no ve, ya sea salud, sea financiero. Entonces es importante eso, abrir la mente, el corazón, para que Cristo nos llene y cambia todo. Todo realmente cambia, no importa la circunstancia del país, lo que sea. Por eso digo, cierren los oídos al mundo y ábranselos solamente a Dios. Bueno, cada situación es una oportunidad que Dios está colocando en nuestra vida. Esas oportunidades donde en el principio las vemos como dolor, pero sabemos que Dios las transforma en grandes aprendizajes. Alejas, vamos a seguir tomándonos el café. A ustedes muchas gracias, Dios les bendiga. Y esto es Un Café para Mamá. Bendiciones. Suscríbete a este podcast y síguenos en nuestras redes. Y no se pierda ningún episodio.